Pricey, por ejemplo, de Arnold Bertrand sobre Mao fue realmente interesante. Así que gracias por eso, Ed. Sí. Solo quiero decir algo sobre esto. Creo que hay mucha confusión acerca de la revolución cultural. La revolución cultural fue un gran error desde la perspectiva de Mao, pero con los años he llegado a entender por qué lo hizo. Occidente tiende a retratarlo como un loco, como si quisiera encarcelar a todos los intelectuales, crear caos y hacer daño a la gente. No creo que eso fuera lo que él quería. Creo que en ese momento es que Cataluña se enfrentaba a muchos desafíos. Fue cuando tanto la Unión Soviética como Estados Unidos estaban en contra de China. Y el Partido Nacionalista bajo Chiang Kai-shek dejó muchos espías y operaciones encubiertas. Ya sabes, muchas cosas que quedaron muy inestables. Incluso llevaron a cabo asesinatos de altos funcionarios chinos, algunos de los cuales tuvieron éxito. Intentaron asesinar a Zhou Enlai, por ejemplo. Fracasaron en eso, pero aún así otras personas resultaron heridas o incluso murieron. Así que fue una época muy difícil para él. Creo que todo el paranoico insiders de Spain después de países de Palinz. Sí. Es para él era importante tener un tipo de relación limpia de China para asegurarse de que fuera un entorno seguro. Pero al final creo que no se perdió el control, de que eso fue el vapor. Perdió el control. Y hace mucho tiempo me lo dijo un periodista occidental muy de izquierdas, que estuvo allí en la plaza de Tiananmen en uno de los grandes mítines y que estaba muy cerca de Mao, que tuvo la sensación de que Mao estaba absolutamente, profundamente alterado por la forma en que las cosas se estaban descontrolando. Hay algunas cosas que diría sobre esto brevemente, varios puntos. En primer lugar, la idea de que Mao Zedong fuera antiintelectual es absurda, dado que Mao era un intelectual hasta la médula. Como tú sabes mucho mejor que yo, era poeta, un calígrafo excelente, incluso yo podía ver lo excepcional que era su caligrafía. Era un hombre que conocía la historia china increíblemente bien. Quiero decir, la idea de que este hombre fuera de algún modo contrario a la literatura y la cultura, contrario a la cultura china, es absurda. Y sé que hay muchas críticas hacia él. Y también sé que hay muchas críticas hacia, ¿cómo se llamaba? Kang Sheng, o como se llamara, que también fue una figura importante en aquel entonces. Y quizá en su caso esas críticas estén justificadas. Pero Kang Sheng, por lo que vale, también fue un calígrafo muy destacado. En el mercado del arte de Londres, las piezas de caligrafía de Kang alcanzan decenas y decenas de miles de libras. Así que estas personas no eran antiintelectuales, ni de lejos. Quiero decir, es una idea absurda. El segundo punto es que obviamente había una enorme presión sobre China y sobre el propio Mao. Y hay algo que creo que mucha gente en China no sabe, pero de lo que se habla bastante en Rusia, que tras el derrocamiento de Nikita Khrushchev, Zhou Enlai fue a Moscú. Zhou Enlai came to Moscow, and there was expectations. Y había expectativas, había esperanzas de que esto condujera a una mejora en las relaciones entre la Unión Soviética y China. Durante el transcurso de aquella reunión, el ministro de Defensa soviético, un hombre llamado Mariscal Malinovsky, se acercó a Zhou Enlai y le dijo, y Zhou Enlai asumió que Malinovsky hablaba en nombre de toda la dirección soviética: mira, acabamos de derrocar a nuestro propio idiota, Khrushchev. ¿Por qué no hacéis lo mismo con Mao? Y Zhou Enlai respondió: bajo ninguna circunstancia. Si crees que eso es que pretendo, es que es lo que representa China, que China nos hacen completamente mal. You have misunderstood us completely. Anyway, Zhou Enlai reported this to Mao. De todos modos, Zhou Enlai informó de esto a Mao. Mao estaba, por supuesto, extremadamente enfadado y muy alarmado. Luego envió un mensaje a Moscú y dijo: ¿qué es esto? Esperaba que la dirección soviética repudiara a Malinovsky o incluso lo destituyera, pero no lo hicieron.
Así que después de eso, ya sabes, Mao, de manera completamente comprensible, asumió que realmente iban a por él, lo cual probablemente muchos de ellos estaban. También sabemos ahora, por cierto, que en aquel momento había una facción dentro de la dirección soviética, encabezada por un hombre llamado Alexander Shelepin, que quería mejorar las relaciones con China. Era un comunista convencido y deseaba reunificar el movimiento comunista. Era secretario del Comité Central y estaba en conflicto con Brezhnev, que era el líder soviético en ese momento. Y por supuesto, perdió la lucha por el poder, la lucha interna por el poder en Moscú. Pero es muy posible que las relaciones con China se vieran afectadas por ese conflicto interno. De esto se ha hablado mucho en Moscú, porque los rusos, dicho sea de paso, se culpan a sí mismos por el fracaso de la relación con China en los años 60. Es bien sabido hoy en Moscú que cometieron toda una serie de errores catastróficos y que trataron a China y al propio Mao con un desprecio extremo. Y existe una opinión muy extendida en la Rusia actual de que la única razón por la que la Unión Soviética se derrumbó fue precisamente la división dentro del movimiento comunista y el hecho de que la Unión Soviética se encontrara en los años 70 enfrentada simultáneamente tanto a China como a Estados Unidos. Y esto agotó sus recursos. Así que ya sabes, quería decir todo eso porque creo que vale la pena que la gente en China, aquellos que siguen nuestros programas, sea consciente de estas cosas. Y uno de los puntos que quisiera destacar es que precisamente porque existe una opinión generalizada en Moscú de que, como dije, arruinar las relaciones con China fue un error catastrófico para Rusia, para la Unión Soviética, ahora hay un amplio consenso de que ese es un error que nunca debe repetirse. Así que cuando en China la gente se preocupa de que los rusos puedan algún día sentirse tentados a volver a mantener relaciones más estrechas con Estados Unidos, bueno, eso no es lo que piensa hoy la mayoría de la gente, incluidas las personas más importantes en Rusia. Es que, en general, quiero decir, todas estas cosas no son tan simples como las presenta Occidente, como las presenta la prensa occidental. Cuando retratan a alguien como bueno, entonces es bueno, ya sabes, si retratan a alguien como malvado, entonces es malvado. No hay nada intermedio. Pero los seres humanos somos complejos y a menudo contradictorios, ¿verdad? Absolutamente. Absolutamente. De todos modos, ¿viste mi comentario en el hilo? Sí, eso fue muy interesante, sí. Jeffs, muchísimo y siempre me ha interesado China. Sí, yo tampoco lo sabía, ya sabes, hasta que hablaste de ello y luego vi tus comentarios. Sí, genial, gracias. Bien, entonces hay muchas llamadas telefónicas esta semana, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, la llamada telefónica de Xi Jinping a Trump. Ahora, el New York Times y otros medios estadounidenses informaron que es muy inusual que él llamara a Trump. Pero la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, dijo que fue Estados Unidos quien tomó la iniciativa. Así que esto es lo que creo que pasó. Si lees el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, no decía nada como por invitación o a petición. Normalmente incluirían eso si la iniciativa hubiera sido de Estados Unidos. Pero creo que Estados Unidos, Trump, parece que siempre quiere hablar con Xi Jinping por una razón u otra. Así que es posible que contactaran primero con China, diciendo algo como, ¿es momento de que los dos presidentes hablen? Normalmente, China tardaría en responder, algo como, de acuerdo, fijemos una hora y una agenda, e incluso podrían avisar a los medios con antelación antes de la llamada real. Pero esta vez, Xi Jinping básicamente dijo, vale, pues marca el número entonces. Así que es lo que creo que pasó. Probablemente Xi Jinping hizo la llamada, pero también es posible que Estados Unidos la hubiera solicitado de antemano. Aún así, creo que esta vez Xi Jinping o China tiene ganas de hablar con Trump.
Sí, creo que todo eso es absolutamente correcto. Y debería añadir algo más. Lo que has descrito es exactamente lo que ocurrió con la última llamada entre Putin y Trump. Los estadounidenses dijeron a todo el mundo que fueron los rusos quienes la iniciaron, que fue Putin quien llamó a Trump. Luego Lavrov dijo que eso no era cierto. Fueron los estadounidenses quienes iniciaron las conversaciones. De hecho, ahora tenemos esas filtraciones que han salido en los últimos días y hemos descubierto que una de ellas es una conversación entre Witkoff y Ushakov, el asesor de política exterior de Putin, hablando sobre esa futura llamada que iba a tener lugar entre Putin y Trump. Está absolutamente claro que fueron los estadounidenses quienes propusieron primero la idea de hacer una llamada. Los estadounidenses con Goff le dijeron entonces a Ushakov, bueno, tienes que decir esto, aquello y lo otro, porque eso es lo que el jefe quiere oír. Pero está claro que fueron los estadounidenses quienes habían estado impulsando este asunto. Y sospecho que algo muy parecido ocurrió también con esta llamada entre Xi Jinping y Trump. De nuevo, los estadounidenses, o alguien en Estados Unidos, lanzaron primero la idea, y los chinos la aceptaron y la retomaron. Luego los estadounidenses, igual que hicieron con la llamada entre Putin y Trump, fingieron que fueron los rusos quienes llamaron a Trump. Así que hicieron lo mismo con los chinos, que fueron los chinos quienes llamaron a Trump. Forma parte del ego de Trump querer ser la persona a la que llaman, en lugar de ser él quien hace la llamada. Y sin embargo, tienes toda la razón. Es él quien quiere hablar todo el tiempo con todo el mundo. Pero esta vez está claro que Xi Jinping estaba interesado, incluso ansioso por hablar. Y eso en sí mismo es algo inusual. Así que ahora, por supuesto, todo el mundo esperaba que esta llamada telefónica tratara sobre Taiwán. En realidad, se trata de Japón, ya sabes, comentando sobre Taiwán. Pero, según el comunicado chino, no mencionó a Japón por su nombre. Subrayó la cuestión de Taiwán y destacó algo interesante. Dijo que el regreso de Taiwán a China es un componente importante del orden internacional de posguerra. China y Estados Unidos lucharon codo con codo contra el fascismo y el militarismo, y ahora deberían trabajar juntos para salvaguardar los logros de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Así que, a mi parecer, está elevando el tema a otro nivel, no limitado únicamente a la cuestión de Taiwán, sino al orden de posguerra que tú y yo debemos proteger. Es interesante, ¿verdad? Me resulta muy interesante. Creo que es la parte más interesante de toda la conversación. Y de nuevo, no estoy seguro de cómo se interpreta en China, pero tal como yo lo veo, y quizá esté, ya sabes, extrapolando un poco desde la forma rusa de ver las cosas, porque recuerda que sé mucho más sobre Rusia que sobre China. Para mí parece que Xi Jinping básicamente le está diciendo a Trump, mira, este país, Japón, al que consideras tu aliado, fue el pueblo contra el que luchamos juntos. Fueron los que estuvieron implicados en el fascismo, el militarismo y todas esas cosas. Y ahora están volviendo a eso. Están regresando a ese tipo de sentimientos y posturas. Y esto resulta perturbador. Pone en duda nuestra victoria conjunta, por la que luchamos y nos esforzamos tanto para conseguir. Así que, dado que esas ideas terribles y esas fuerzas están cobrando fuerza de nuevo en Japón, seguramente tenemos más puntos en común entre nosotros que los que vosotros tenéis con Japón. Ahora bien, así es como yo lo interpretaría. Pero, Kaije, así es probablemente como los rusos interpretaran comments como este. En China, acto que puede ser un poco diferente. Sea como fui, puedo decirte una cosa. Dudo mucho que el propio Trump hubiera entendido ningún mensaje oculto allí. Y no sé si viste sus publicaciones en Truth Social, pero eran ridículas. Todo trataba sobre agricultura, soja y ese tipo de cosas. Quiero decir, se le pasó completamente por alto. Aunque los informes en los medios dicen que, de hecho, llamó a la primera ministra japonesa
y le dijo que se calmara y dejara de hablar de manera tan incendiaria a partir de ese momento. Pero dudo que hubiera comprendido el fuerte mensaje que Xi Jinping intentaba transmitir. Sí, estoy de acuerdo contigo. Eso es lo que Xi Jinping intentaba transmitir. Y como dijiste, al menos Trump entendió que este es un asunto serio, que molesta enormemente a China. Así que es bueno que hiciera la llamada. Según el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés, no parece que fuera una llamada muy agradable, porque no mencionaron que hablaran de Taiwán en absoluto, lo cual todos sabemos que sí hicieron. Así que, si Trump hubiera dicho algo positivo para respaldar la declaración de Takaichi, lo habrían publicado, pero no lo hicieron. Así que me parece que no fue una llamada muy agradable. Estoy seguro de que eso es correcto. Quiero decir, no creo que Estados Unidos quiera verse arrastrado a este conflicto. He hablado de esto extensamente, por cierto, en The Duran. Y el punto que simplemente he planteado es este. Si China tiene la sensación de que Estados Unidos está tomando partido por Japón en este asunto de esta manera, socavando efectivamente la victoria conjunta en la Segunda Guerra Mundial, entonces China empezará a actuar. Y una de las cosas que podría hacer, y quiero decir, esto es solo una suposición mía, pero me sorprendería que no fuera al menos una posibilidad, es que China dijera, si Estados Unidos se está alineando con un Japón que está volviendo a políticas de militarismo y fascismo, entonces lo último que China va a seguir haciendo es suministrar tierras raras a Estados Unidos para que pueda fabricar y desarrollar más armas, que o bien venderá a Japón o utilizará en esa alianza que tiene con Japón. Así que creo que los estadounidenses deben entender que están pisando un terreno extremadamente peligroso si continúan con esto. Dudo que Trump lo haya comprendido del todo, pero espero que haya otras personas en Washington que sí lo hayan hecho. Una cosa de la que tanto las administraciones estadounidenses como los medios rara vez hablan son los documentos legales relevantes que hay detrás de todos estos argumentos. Piensan, vale, China quiere unificarse con Taiwán porque China es un matón, porque China quiere expandirse. Creo que se pierden totalmente el punto. Por supuesto, existen los lazos históricos y culturales y todo eso, pero cuando Xi Jinping habla del orden mundial de posguerra, se refiere a cosas como la Declaración del Cairo. En la Declaración del Cairo, que fue firmada por Estados Unidos, lo dejaron muy claro. Dijeron que Japón debía renunciar a todas las islas del Pacífico que había tomado o ocupado desde 1914. Creo que en 1914 fue cuando tomaron Corea. Y luego dice que todos los territorios que Japón había arrebatado a China, Manchuria, Formosa, Taiwán, debían ser devueltos a China. Así que, como ves, Taiwán incluso se menciona específicamente. No dice que Taiwán pueda ser un país independiente, dice que debe ser devuelto. Y teniendo en cuenta cuánto sacrificio hizo China luchando contra los japoneses, si no devuelves Taiwán a China, es casi como si la victoria estuviera incompleta. No es una victoria total, porque claramente dice que hay que devolver Taiwán a China, ¿verdad? Y luego, la Declaración de Potsdam en su artículo 8 incluso decía que debían cumplirse los términos de la Declaración del Cairo, lo que significa que la codifica. Así que lo que China está diciendo es que tú, Japón, tienes que acatar esto. Estas son las declaraciones o incluso podrías decir leyes y normas que se establecieron antes. Tú, como nación derrotada, debes cumplir todo esto. Y nosotros, Estados Unidos, China y todos los demás aliados, tenemos que hacer que se cumpla, ¿verdad? Así que no creo que esto se mencione nunca en los medios de comunicación convencionales, ni que el propio Trump, no estoy seguro de que él mismo lo entienda.
No, tienes toda la razón. Nunca lo mencionan. Quiero decir, el conocimiento de este nivel de historia simplemente no existe hoy en Occidente. Y te diré otra cosa. Si sacas todo esto a relucir con la gente, no les va a gustar. Lo he vivido yo mismo muchas veces. Mencionas estas cosas que se dijeron en el pasado, estos compromisos que se asumieron, y la gente realmente nunca tiene una respuesta a lo que dices, pero se enfada muchísimo cuando lo haces. En fin, ahí está. Pero no creo que Trump lo entienda. Tienes toda la razón. Siempre se dio por entendido. Siempre he entendido que quiero decir, ya sabes, se esperaba que Japón devolviera las ganancias de sus agresiones, de sus muchas agresiones. Y si ahora Japón vuelve y dice que, bueno, Taiwán debería ser independiente de alguna manera, entonces no está haciendo eso. Está yendo en contra de lo que aceptó cuando se rindió incondicionalmente y con lo que los estadounidenses también acordaron con China que debía aceptar como parte de esa rendición incondicional. Quiero decir, es interesante que menciones a Gran Bretaña porque había olvidado que los británicos también estaban implicados en todo esto. De nuevo, creo que algunas personas en Gran Bretaña necesitan que se les recuerde eso. Solo digo. Sí, deberían. Sí. Y creo que ahora a algunas personas les resulta sorprendente que China haya reaccionado con tanta fuerza esta vez. Pero también es cierto que incluso en el pasado, la sociedad japonesa, la extrema derecha, los militaristas, siempre quiso hacer algo. Sin embargo, me parece muy inusual que él dejara muy claro que si algo le ocurre a Taiwán, Japón reaccionaría, tomaría medidas militares. Creo que eso es... Creo que eso no tiene precedentes. No creo que Japón haya dicho nunca algo así. Ten en cuenta que según los términos originales de la rendición incondicional de Japón y lo que ocurrió después, Japón ni siquiera debería tener fuerzas armadas. No. Quiero decir, su ejército todavía se llama, como es, la Fuerza de Autodefensa o algo así. Así que lo que los japoneses están haciendo ahora es en efecto decir que se aliarán con una facción secesionista que ocupa parte del territorio chino y actuarán en defensa de esa facción. Es un paso de gran escalada, algo que habría sido impensable para Japón hace 10, 15 o 20 años. Impensable. Quiero decir, lo sé, solía trabajar con empresas japonesas, como sabes. Sí. Así que lo peligroso es que afirman, bueno, incluidos los Estados Unidos, que vale, Taiwán debería ser independiente y cosas por el estilo. Pero luego supongamos que Taiwán llega a ser independiente. Taiwán no se detendría en ser simplemente independiente. Japón intentará quedarse con ella. Ya sabes, Japón intentará apoderarse de ella. Por eso China ve todo el asunto de Taiwán como algo existencial. Por esa razón, porque Japón es un país tan peligroso para China en muchos sentidos, Japón no puede tomar más territorio cerca de China, y desde luego no Taiwán. No creo que la en Occidente lo entienda del todo. Creo que algunas personas en Japón también necesitan entender eso. Quiero decir que Japón, de entre todos los países, se inmiscuye en esta situación. Con Taiwán es tan imprudente, tan equivocado y tan peligroso, por cierto, para Japón. Ahora bien, dices que es algo existencial para China. Es aún más existencial para Japón, dada la enorme desigualdad de poder que existe actualmente entre China y Japón. Es realmente, verdaderamente impactante que un líder japonés pueda estar pensando de esta manera. Quiero decir, un líder japonés sabio, alguien que tenga los intereses de Japón y del pueblo japonés como su máxima prioridad, sabría que este es un asunto del que Japón debería mantenerse absolutamente al margen. ¿Cómo podría no ser esto evidente? Y de nuevo, hubo un tiempo en que recuerdo que esto se entendía perfectamente en Japón. Algo muy malo está ocurriendo en Japón. Por cierto, todo esto se está perdiendo y olvidando hoy en día. Creo que en parte se debe a que Estados Unidos lo permitió.
dejó que el militarismo continuara o no lo reprimió con suficiente fuerza, de modo que pudo seguir existiendo e incluso prosperar en la sociedad japonesa. Es aún peor que eso, porque lo que han estado haciendo los estadounidenses, y de nuevo hay que leer todas sus diversas y terribles revistas que tratan temas militares y de política exterior, es muy revelador. Los estadounidenses son muy conscientes de que el equilibrio militar en la región de Asia-Pacífico se está volviendo en su contra. Las fuerzas militares de China están aumentando su poder y solo lo están haciendo debido a las acciones que los propios estadounidenses han llevado a cabo. Así que han estado agitando y presionando a Japón para que adopte una postura más dura contra China. Y ha habido artículos públicos que he visto en los medios estadounidenses que afirman que es necesario involucrar a la flota japonesa en la defensa de Taiwán. Y lo que los estadounidenses también han estado haciendo, y tienen una enorme influencia en Japón, es apoyar a aquellos políticos japoneses que adoptan una postura más dura contra China, en lugar de a quienes creen en proteger a Japón y en perseguir sus verdaderos intereses nacionales, lo que implicaría al menos mantener una actitud correcta hacia China. Tal vez no una amistosa, porque eso sería pedir demasiado, pero al menos una correcta. Y el resultado es que hemos visto una radicalización constante bajo la influencia estadounidense en Japón durante los últimos 15 años. Hicieron algo parecido, ¿no? También dejaron que las fuerzas neonazis dentro de Ucrania prosperaran. Lo dejaron pasar sin más. Quiero decir, uno pensaría que los neonazis nunca deberían ser tolerados en Europa, pero sea lo que sea que estén haciendo en Ucrania, parece que a Estados Unidos y a las demás naciones europeas les parece bien, ¿verdad? No parece, bueno, absolutamente. Quiero decir, eso es absolutamente correcto. Pero se podría argumentar lo mismo sobre Alemania, por cierto. Hubo una política alemana de Ostpolitik, reconciliación y acercamiento con Rusia, que por cierto es popular entre mucha gente en Alemania. Pero a Estados Unidos nunca le gustó y ha trabajado sistemáticamente en su contra. Y, de nuevo, tiene una enorme influencia en Alemania. El resultado es que los políticos alemanes que han sido hostiles a esa política de Ostpolitik son también los más dispuestos a reconsiderar, adoptar visiones revisionistas sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre el conflicto entre Alemania y la Unión Soviética. De todos modos, esos políticos han sido alentados por Estados Unidos a fortalecerse y prosperar. Así que es exactamente la misma tendencia. Pero obviamente ya sabes, ahora estamos hablando de Japón. Y sí, hay similitudes y paralelismos. Pero lo que está ocurriendo con Japón es particularmente peligroso por la historia y porque, a diferencia de Alemania, donde al menos todavía existe, hasta donde puedo ver, en una absoluta interconformidad de personas que se oponen a tendencia a militarización. No conecta realmente entre sus unidades muy similares en el territorio. In Japan at the moment at all. No. Sí, por eso resulta tan inquietante para China. Además, lo que hizo China fue que el embajador chino ante las Naciones Unidas envió una carta a los 193 miembros y, por supuesto, al secretario general Antonio Guterres. La carta destaca, en realidad, llama la atención sobre el artículo 53 de la Carta de la ONU, establece que las organizaciones regionales pueden adoptar medidas coercitivas contra un Estado enemigo sin autorización previa del Consejo de Seguridad. Y define un Estado enemigo como cualquier Estado que fuera enemigo de un signatario de la Carta de la ONU durante la Segunda Guerra Mundial, lo que significa Japón, Alemania e Italia, ¿verdad? Italy, right? So those are the enemy states.
Así que esos son los estados enemigos que se están definiendo. Lo que básicamente dice el artículo 53 es que cuando muestran cualquier tipo de agresión, en realidad no se necesita la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para atacar. Así que el mensaje de China es, aquí tenemos un Japón muy agresivo y si nos sentimos tan amenazados, podríamos tomar acción militar, no os sorprendáis. Eso se basa completamente en la Carta de las Naciones Unidas. Creo que hay mucho debate dentro de China sobre esto. No creo que nadie esté diciendo que una guerra con Japón sea inminente, pero creo que lo que China está diciendo al mundo entero es que la situación es realmente seria. I agree, absolutely. I think it is extremely serious. I think it is far more Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es extremadamente grave, mucho más de lo que realmente se ha comprendido en Occidente. Simplemente no se toma la historia en serio. No la entienden. No conocen la historia ni los sentimientos que existen en China a causa de esa historia. Me recuerda mucho, por cierto, a toda la situación con Ucrania. La expansión hacia el este de la OTAN, la radicalización de la gente en los países bálticos y la radicalización de la gente en Ucrania. Y los rusos advertían una y otra vez, mirad, esto es intolerable, es inaceptable, no puede suceder. Si nos empujan, si siguen empujándonos de esta manera, tendremos que responder. Nadie lo tomó en serio porque nadie lo creía. Y luego, por supuesto, comenzó la guerra. Y bueno, ya veremos cómo termina. Trump, como dijiste, en sus publicaciones en redes sociales, se preocupa mucho por la soja. Supongo que es importante para su base, ¿no? Y eso probablemente explica por qué querían hablar con Xi Jinping, porque después de la pausa en la guerra comercial, creo que esperaban que China comprara inmediatamente mucha soja. Pero China no lo ha hecho. Es decir, China empezó a comprar soja, pero no tan rápido ni en la cantidad que Trump quería, creo. ¿Verdad? Bueno, eso es absolutamente cierto. Pero el problema, una vez más, es que volvemos a Estados Unidos, porque están tratando a China, como dijo una vez Ajo P. Taylor sobre Rusia, como un grifo que pueden abrir y cerrar cuando quieran. Quieren hacer lo mismo con China. Quieren que China vaya y compre más soja. Pero al mismo tiempo, no están dispuestos a hacer cosas serias con China que puedan, ya sabes, responder a las preocupaciones chinas, desde iniciar negociaciones como serias o algo por el estilo. Así que este es sin duda el estilo no solo de Estados Unidos, sino de Occidente en general. Nunca parecen cumplir realmente con lo que necesitan. Ya sabes, quieren que los chinos lleguen a un acuerdo, ni siquiera un acuerdo propiamente dicho, sino un entendimiento. Y piensan que los chinos van a venir y comprar muchísimas toneladas de soja para ayudar a Donald Trump. China no tiene ninguna necesidad particular de ayudar a Donald Trump. Lo que aquí es comerciales sólidos establecidos y blazed. En mi grace ocurra, y por no mañana chas, es series things taller. Sí, la soja, este tipo de cosas, no surge de la noche a la mañana, ¿verdad? Requiere mucha planificación. Y no puedes permitirte que Trump cambie de opinión un día y al siguiente. Así que, para tener un comercio de soja estable, necesitas algún tipo de garantía, en cierto sentido, ¿no? De lo contrario, ¿por qué China o cualquiera se comprometería a algo, verdad? Así que... Bueno, exactamente. Quiero decir, básicamente lo que quieres es algo a cambio de nada. No funciona así. Sí. Y la otra cosa, ahora que Estados Unidos está considerando permitir que Nvidia venda los chips H200, pensaba que ya lo habían aprobado, pero luego dieron marcha atrás. No lo hicieron. Pero ahora lo quieren otra vez. Creo que la razón de eso es el último teléfono de Huawei, el Mate 80. La gente sospecha que Huawei tiene sus propios chips de 5 nanómetros ahí dentro. Y SMIC también parece haber producido sus propios chips de 5 nanómetros. Así que... ¿Puedes decirte que China fue? ¿Puedes decirte que China
Bueno, eso es exactamente correcto. Voy a decir esto, ya sabes, sobre la litografía ultravioleta extrema y todo eso. China tendrá una de esas máquinas en un año. Eso es lo que creo. Quiero decir, quizá ya tenga una. Realmente no lo sabemos. Pero la idea de que los chinos no pueden fabricar chips de alta gama es absurda. Esa gente no vive en el mundo real. Y tienes toda la razón. No van a intentar conseguir que esos chips de Nvidia se envíen a China. Los chinos ya han dicho que en realidad no están interesados en esos chips, de todos modos. Entonces, ¿por qué nos los das? Por cierto, hay un artículo muy interesante en el Financial Times, muy interesante, de nuevo muy representativo del pensamiento occidental, pero sobre la política económica y comercial china. Lo escribió un empresario, un redactor del Financial Times que viaja a China. Y él dice, ya sabes, el problema fundamental de comerciar con China es que los chinos hacen todo mejor y más barato que nosotros. Así que eso es, de algún modo, incorrecto y absolutamente, extremadamente injusto. Lo que China necesita hacer, por su propio interés, es aceptar de alguna manera comprar más de nuestras cosas, porque de lo contrario ya no podemos comerciar de forma justa con China. Así que básicamente lo que está diciendo es que China, en su propio interés, debe comprar cosas peores y más caras de Occidente, en lugar de producirlas más baratas, de forma más eficiente y mejor para sí misma. Recuerdo haber leído este artículo y decirme a mí mismo, ¿en qué planeta vive este hombre? Quiero decir, es completamente absurdo. Pero esa es la historia. Ya sabes, China fabrica chips mejores que los que diseña Nvidia, así que hacemos que los chinos compren chips de Nvidia en lugar de los suyos, que son mejores. Bueno, Quiero decir, la guerra comercial sigue en marcha, como con Nexperia. Así que Nexperia, la más reciente, es la sede en los Países Bajos. Enviaron una carta a Nexperia China exigiendo que reanude la producción. Y dicen que todavía hay muchas empresas que se enfrentan a una escasez de chips. Así que parece que aunque el gobierno neerlandés dijo que iba a suspender temporalmente sus esfuerzos por controlar la empresa, lo que básicamente significa que la devolverían, no han, por ejemplo, restituido al director general. Entonces, solo están intentando salir del paso, aunque dijeron que la devolverían, porque en realidad no la están devolviendo, ¿verdad? Bueno, es exactamente lo que están haciendo. Es lo que hacen todo el tiempo. Dicen que lo devolverán y luego no lo hacen. Una vez más, quieren los chips, pero no quieren devolver realmente la empresa a sus propietarios. Así que dicen que lo van a hacer, pero en realidad no lo dicen en serio. No hay buena fe ni sinceridad en lo que dicen. Y por supuesto, esto es muy malo, porque lo único que hace es dañar aún más la confianza. Así que los chinos pensarán, ¿por qué demonios deberíamos perder el tiempo siquiera hablando con esta gente, cuando dicen una cosa por un lado de la boca, pero lo que el otro lado dice, o lo que realmente piensan, es algo completamente distinto? Sí, y China llevó este asunto a la UEUR. Parece que ignoró por completo al gobierno neerlandés, al parecer. Así que ya veremos. Pero sí que parece... No me gusta esto. Creo que lo que realmente va a pasar, creo que va a ser muy interesante, es que vi lo que hizo el Ministerio de Comercio chino hace unas semanas. Dijeron, mirad, cualquiera que tenga escasez de chips debería ponerse en contacto con nosotros. Olvidaos del gobierno neerlandés, olvidaos de la dirección de Nexperia Países Bajos, olvidaos de la UE, hablad con nosotros. Y creo que discretamente, probablemente muchas empresas lo están haciendo. Sí, en otras palabras, se eliminan esas instituciones. Sí, y La forma en que está actuando Países Bajos en este momento parece un poco autodestructiva. No lo entiendo del todo. Es lo mismo con ASML. Otra cosa que ha ocurrido es que ASML vendió muchas máquinas de litografía a China, pero ahora ha dejado de dar servicio a esas máquinas, incluidas las piezas de repuesto. ¿Así?
Sí, y ahora China ha exigido que ASML recompre todas esas máquinas de litografía, porque si están rotas no se pueden usar. Lo que están diciendo es que esto es un incumplimiento de contrato. El contrato siempre establece que tienes la obligación de dar servicio a esas máquinas. Pero dejaron de hacerlo. Creo que fue porque Estados Unidos se lo pidió o por la razón que sea, simplemente dejaron de hacerlo. Así que China dijo, tenéis que recomprarlas, y si no lo hacéis, China dejará de reconocer todas las patentes. Hay muchas piezas por ahí y van a hacer ingeniería inversa o algo así. Así que eso es otra cosa que está ocurriendo en esta disputa con los Países Bajos. No tenía ni idea de esto. No se ha informado nada al respecto en los medios de comunicación aquí. Creo que esto es algo realmente importante. Quiero decir, el hecho de que ASML se niegue ahora a proporcionar mantenimiento y reparación de las máquinas en China es increíble. Y me pregunto cuál es la justificación para dar ese paso tan extraordinario. Es una medida increíblemente escalatoria e increíblemente agresiva. Y como dices, con toda la razón, y una flagrante violación de contrato. Así que claramente se están aplicando y ampliando sanciones de forma continua, todo el tiempo, y dentro de poco, China tomará efectivamente contramedidas. Esto no es los Países Bajos. Estos son los Estados Unidos. Quiero decir, ya sabes, Trump se reúne con Xi, hacen una especie de acuerdo, prometen hacer varias cosas, revirtieron algunas de las cosas que habían hecho, pero ahora ves que han vuelto y están haciendo otras. Por cierto, ¿recuerdas que hablamos de ese artículo de la corporación Rand que se publicó hace unas 2 semanas, diciendo que Estados Unidos, en lugar de ser un adversario de China, debería intentar tener mejores relaciones con ella? Y ese artículo ha sido retirado. Oh. Sí, vale, ¿no quieren? Ese. No. Obviamente algunas personas estaban muy descontentas con eso. Y la línea dura es la misma otra vez. Sí. Ni siquiera puedes hablar de eso. Es bastante increíble. Sí, no, absolutamente. Pero lo que está ocurriendo con ASML es aún más increíble, en realidad. Sí. Y francamente, espero que lleguemos a una situación en la que China simplemente desmonte estas máquinas y las copie mediante ingeniería inversa, porque puede hacerlo. Sí. Quiero decir, la idea de que China no puede fabricar espejos rojos. Todo el mundo siempre habla de los espejos. Se supone que solo Carl Zeiss en Alemania tiene las habilidades para hacerlos realmente buenos. Todavía piensan que los chinos son campesinos que viven en el siglo XIII, capaces de imitar pero no de crear. Y por supuesto, dicen que China no puede reproducir las cosas de alta tecnología que nosotros en Occidente podemos hacer. Quiero decir, como tú mismo dijiste, el racismo aquí es descomunal en realidad. Pero esta negativa a dar servicio a las máquinas de ASMR es una medida increíblemente agresiva. Y de nuevo, es sorprendente que nadie en los medios lo haya mencionado. Por cierto, ¿cuándo empezó? Habían dejado de darle servicio durante, creo, un par de meses o algo así. Primero amenazaron, dijeron que iban a dejar de darle servicio, dando a China la oportunidad de comprar algunas piezas o algo. No lo sé, no actuaron de inmediato. China ni siquiera pensó que llegaría a ese punto, pero al final así fue. Creo que hablaron un poco sobre cómo resolverlo o algo por el estilo, pero no lograron encontrar una solución. Quiero decir, en el fondo, el gobierno neerlandés realmente no quiere resolverlo. Creo que eso es... No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Por cierto, cualquiera que sepa algo sobre los Países Bajos, quiero decir, conozco muy bien los Países Bajos, he estado allí, solía ir cuando era estudiante. Nada de esto me sorprende en absoluto. Los Países Bajos son una pequeña Inglaterra, y muchas de las actitudes que se encuentran en Inglaterra se reproducen en los Países Bajos. Recuerda, los Países Bajos fueron una gran potencia colonial. Y en parte de su mentalidad no estoy parecido.
Aunque sea un país pequeño. Es un país pequeño. Es un país pequeño que depende de sus exportaciones de maquinaria de precisión. Quiero decir, es un importante productor de maquinaria de precisión, herramientas mecánicas y cosas de ese tipo. Que los Países Bajos pongan todo eso en peligro es muy arriesgado para su propio futuro económico a largo plazo. Pero los neerlandeses son muy proestadounidenses, intensamente proestadounidenses, siempre lo recuerdo. Son casi, por definición, en this typasna actuating easy. Bueno, China es el mayor socio comercial de Japón. Así que, sí, en el caso de Japón, uno pensaría que se centrarían en sus propios intereses, ¿no? Pensarías que lo harían, pero obviamente no lo hacen. Y luego me resulta fascinante que muchas veces quizás son los países pequeños los que causan problemas. Sí lo son. Como Estonia. Recientemente creo que su ministro de Asuntos Exteriores visitó China y durante el viaje o poco después apareció un artículo titulado «La formidable Estonia ha lanzado un ultimátum a China. O nosotros o Rusia». Quiero decir, ¿no es ridículo pensar que China elegiría a Estonia en lugar de Rusia? ¿Hablan en serio? Bueno, estoy seguro de que Wang Yi, Xi Jinping y Li Jian están temblando en sus zapatos después de recibir este ultimátum de Estonia. No, estoy totalmente de acuerdo. Esta gente está fuera de... Quiero decir, están completamente desconectados de la realidad. Quiero decir, es como... Y si tuvieras que tratar con los estados bálticos de forma habitual, sabrías lo delirantes que son respecto a sí mismos. Y tienes toda la razón. Es como los perritos, ya sabes, y los chihuahuas son siempre mucho más agresivos que los San Bernardo. Quiero decir, es algo así. Sí, Lituania es otro caso cuando se habla de los estados bálticos, ¿verdad? Lituania, recuerda, enfadaron a China al permitir que Taiwán cambiara el nombre de su oficina de Taipei a oficina de Taiwán, o algo así. Un asunto menor, que realmente no significa mucho, pero que molestó a China. Y ahora creo que el gobierno lituano, quizá haya uno nuevo, ha tenido sus dudas. Realmente quieren mejorar su relación con China, pero en lugar de corregir su error, lo cual sería sencillo, bastaría con decirle a la oficina que vuelva a cambiar el nombre, no lo hacen. Aún así, enviaron una propuesta, creo que a principios de este año, diciendo algo como, esta es nuestra propuesta y deben tomarla en serio, o algo por el estilo. Y China ni siquiera respondió, ni se molestó. Y ahora están muy alterados. Así que ahora tienen un seguimiento, casi como un ultimátum también, igual que Estonia. Es increíble. Es increíble, sí. En China la te los llama los tres bálticos o a veces los tres tontos bálticos. Sí, bueno, tienen razón. Quiero decir, diría que han conseguido envenenar bastante el ambiente en Europa. Su histeria, su rusofobia y su sinofobia están contaminando ahora toda la cultura europea y el discurso sobre las relaciones internacionales. Por cierto, para que lo sepas, en Rusia han empezado recientemente a llamar a Alemania la Gran Estonia. Pero ¿crees que esos países pequeños, incluidos los neerlandeses, quiero decir, todos esos pequeños países europeos, actúan así porque están en la OTAN y en la UN? Por eso son como un chihuahua. Sí, exactamente. Quiero decir, creen que tienen el poder de Estados Unidos detrás de ellos y quieren usarlo para imponerse. Piensan que al adoptar esta postura increíblemente provocadora contra un país como China, harán felices a sus amigos en Estados Unidos. Y al mismo tiempo sienten que al ser tan groseros y agresivos con China como lo son, pueden salirse con la suya porque los estadounidenses los apoyan. Así que están equivocados en todos los sentidos posibles. Quiero decir, es comportamientos extremadamente prudentes, ¿verdad? Primamente es formas de estilaste en infinitis de extremos países, and llegar.
Vale, hablemos de esas llamadas telefónicas, porque como dije, hay muchas, las llamadas entre Bykov y Vyshkov, ¿verdad? Y luego también hay una llamada entre Vyshkov y el ruso, creo que es Dmitriev. Dmitriev, él es el asesor económico, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué opinas de esas llamadas telefónicas? Son filtraciones, ¿no? Se filtraron, eso es lo que fueron. Y bueno, el contenido de las llamadas telefónicas en sí es completamente poco interesante y totalmente inocuo. Quiero decir, no hay nada ahí que francamente me parezca en absoluto preocupante. Haría una observación. El propio Ushakov tiene una trayectoria como diplomático. Era un diplomático ruso muy experimentado, anteriormente embajador en Washington, lo que indica lo alto que estaba en la jerarquía. Ni Bykov ni Dmitriev tienen ningún tipo de formación diplomática, así que cabría esperar que hablaran de una manera más informal que los diplomáticos profesionales. Pero incluso teniendo eso en cuenta, realmente no hay nada aquí que deba causar a nadie vergüenza ni problemas. Hay dos cosas que decir sobre esto. En primer lugar, está claro que hay vigilancia en marcha. Es decir, Estados Unidos está escuchando estas conversaciones. Está escuchando las conversaciones que Witkoff, quien es el representante autorizado del presidente de los Estados Unidos, mantiene con el representante de una potencia extranjera. Conversaciones sobre la conducción de la diplomacia del presidente y, por tanto, de los propios Estados Unidos. Así que alguien está escuchando estas llamadas, y eso es realmente un acto hostil. Luego, por supuesto, publican extractos de esas llamadas. Ahora bien, lo primero que hay que decir es que se trata de un delito extremadamente grave. He obtenido asesoramiento jurídico al respecto, incluso de abogados estadounidenses. Uno de ellos es Robert Barnes, y le preguntamos sobre ello en nuestra retransmisión en directo, y lo confirmó. Se trata de un delito extremadamente grave. Estos documentos son claramente clasificados, y aún así se están produciendo filtraciones. Así que, por un lado, estás llevando a cabo vigilancia sobre los funcionarios del presidente, y por otro, estás filtrando el contenido de llamadas telefónicas diplomáticas. Quiero decir, esto es lo peor que puede pasar. Indica que hay una gran lucha de poder en marcha en Washington. Y me recuerda, tengo que decirlo, a los primeros meses del escándalo de la trama rusa, cuando de nuevo recibíamos muchísimas filtraciones, incluidas filtraciones de conversaciones telefónicas. Una de ellas entre Michael Flynn y el entonces embajador ruso, Sergei Kislyak. Claramente era una llamada clasificada y, sin embargo, como dije, su contenido se filtró, todo con el fin de impulsar, ya sabes, luchas de poder que desestabilizan el intento del presidente de llevar a cabo la política exterior. Así que no están contentos con que Trump intente lograr un acuerdo de paz, intentando socavarlo. Es el propósito de. Ese es exactamente el propósito de esto. Lo que están intentando hacer, lo que intentaban insinuar aquí, es que las propuestas que hemos estado viendo salir de Washington no son realmente propuestas estadounidenses en absoluto, sino que Dmitriev y Ushakov han estado dictando esas propuestas a Witkoff, quien básicamente las ha estado redactando. Así que Witkoff es esencialmente un traidor que actúa en nombre de Rusia y, por implicación, al servicio de Trump. Ahora bien, eso es ridículo. Y eso no es ni muestra estas llamadas. Pero ese es el giro que se le ha dado. Así que están intentando socavar todo el proceso de negociaciones que está en marcha. En cuanto a las negociaciones, estaban los 28 puntos y luego los 19 puntos. Así que, ¿dónde estamos ahora? Pues bien, porque los rusos son muy escépticos respecto a todo este proceso. Putin dio una rueda de prensa muy contundente ayer. Por cierto, tiene previsto reunirse con Wang Yi. Wang Yi se dirige a Moscú. Exactamente. Así que ya sabes, los rusos van a hablar tanto con sus amigos como con sus enemigos, por decirlo así.
Pero lo que los rusos han dicho es que llegaron a un entendimiento con Trump en Alaska. Los estadounidenses, como ahora sabemos, no alcanzaron ningún acuerdo real en Alaska, salvo que se comprometieron a redactar y codificar ciertos temas previstos que habían preparado como puntos de discusión. Los rusos estaban esperando a que los estadounidenses hicieran eso para que pudiera comenzar un proceso serio de negociaciones entre Estados Unidos y Rusia. Nunca llegamos a ese punto. Y empiezo a pensar que nunca lo haremos, porque los estadounidenses claramente no están unidos en este asunto, lo que explica por qué se están produciendo estas filtraciones. Los europeos están en contra, y las propuestas, los puntos de discusión, cambian constantemente. Cada vez se alejan más de lo que los rusos están dispuestos a tratar. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, ¿qué pasa ahora? Va a haber una reunión. Witkoff viene a Moscú la próxima semana. Veremos si se puede improvisar algo. Pero si no, todo se vendrá abajo. Todo el mundo puede ver que el ejército ruso está avanzando rápidamente en Ucrania y que Ucrania está perdiendo la guerra. Todos, excepto los ucranianos y sus amigos europeos, diría yo. Así que las conversaciones se derrumbarán. Y dada la situación en Ucrania, habrá una enorme presión en Washington y desde Europa para una mayor escalada contra Rusia, más sanciones, misiles, todo ese tipo de cosas, todas las cosas que ya han fracasado, pero intentarán hacerlas de nuevo. Eso me parece es el desarrollo más probable aquí. Entonces, todavía se decidirá. Sí, eso creo. Quiero decir, los rusos... Por cierto, Putin hizo una declaración muy interesante hace un par de días en la que dijo: miren, llegamos a estos entendimientos con los estadounidenses en Alaska, y una de las razones por las que lo hicimos es porque nuestros amigos quieren que lo hagamos. Quieren vernos intentar avanzar hacia un camino diplomático y negociado. Si dependiera solo de nosotros, quizá no lo estaríamos haciendo, pero China quiere que lo hagamos, India quiere que lo hagamos, Brasil quiere que lo hagamos. Y no vamos a ir en contra de nuestros amigos, no vamos a ir en contra de los deseos de nuestros amigos. Pero también añadió, si no podemos avanzar, entonces continuaremos la guerra y lo haremos hasta que ganemos. Vale, Oriente Medio. Ahora, MBS visitó recientemente la Casa Blanca, ¿verdad? Así que de nuevo hablemos de los acuerdos de Abraham. ¿Qué hacen exactamente los acuerdos de Abraham? Trump, ya sabes, insistió mucho en ellos. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué quería hacerlo? Sí. Debería decir ante todo, que todo el boato y la pompa externa en torno a esa visita aparentemente han ocultado el hecho de que la visita en sí no fue muy bien. Aparentemente MBS no fue receptivo, no solo respecto a los acuerdos de Abraham, sino también a muchas otras cosas que los estadounidenses querían que hiciera, incluidas las relacionadas con los precios del petróleo, por mencionar algo. Pero los acuerdos de Abraham fueron básicamente una serie de acuerdos negociados durante el primer mandato de Trump, mediante los cuales ciertos estados árabes del Golfo establecieron relaciones diplomáticas con Israel. Y todo forma parte de un gran esfuerzo que Trump y su equipo han estado realizando para básicamente normalizar a Israel, lograr que Israel sea aceptado en Oriente Medio como un país respetado y respetable, parte de todo el entramado regional. Y en efecto poner fin a la sensación de un conflicto árabe-israelí y marginar la parte palestina del conflicto. Ahora bien, los países árabes establecen acuerdos diplomáticos con Israel son relativamente pequeños, lugares como los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo. El grande es Arabia Saudí. Así que no se puede decir realmente que el proceso de normalización del estatus de Israel en Oriente Medio se haya completado plenamente
hasta que Arabia Saudí establezca relaciones diplomáticas con Israel. Pero Arabia Saudí es, por supuesto, una monarquía religiosa. Es el país donde se encuentran la Meca y Medina, los dos grandes centros religiosos. El título oficial del rey de Arabia Saudí es el de guardián o custodio de las dos mezquitas sagradas, la Meca y Medina. Lo que MBS le dijo a Trump fue: no podemos hacer esto. El sentimiento en Arabia Saudí es demasiado fuerte en contra de que lo hagamos. Primero tenemos que ver algún avance real hacia el establecimiento de un Estado palestino. A menos que eso ocurra, no podemos dar este paso que usted quiere que demos. Y al parecer, los estadounidenses se sintieron muy decepcionados. ¿Por qué le resulta sorprendente esto a Trump, teniendo en cuenta lo que acaba de pasar y probablemente sigue ocurriendo en Gaza? Quiero decir, MBS, creo haber leído en algún sitio que incluso dijo que personalmente probablemente no tiene problema con ello, pero sabe que su pueblo está muy en contra de Israel en este momento. Entonces, ¿por qué Trump no entiende eso? Bueno, has hablado de esto muchas veces. Quiero decir, el racismo estadounidense, al fin y al cabo, no se toma muy en serio a los palestinos. No se toma muy en serio los sentimientos de los árabes. Imaginan que todo el mundo puede ser intimidado o comprado para hacer lo que Estados Unidos quiere. Le conviene a Estados Unidos, o al menos le conviene a este grupo concreto de personas que dirigen el país, conseguir que los estados árabes mantengan buenas relaciones con Israel. Así que piensan que pueden intimidar y comprar a estos países para que lo hagan. Y luego, cuando descubren que esos países no pueden hacerlo, se enfadan y se sorprenden. Bueno, ya veremos qué pasa después. Bueno, tengo la sensación de que incluso en Estados Unidos hay una creciente ira hacia Israel, hacia el hecho de que Israel tenga tanta influencia, tanto impacto en el país, ¿verdad? Así que lo último es que X añadió esta función con la que a partir de la dirección IP se puede ver la ubicación. Y resulta que las agencias estadounidenses, varias de ellas, incluido el Departamento de Defensa, lo que antes se llamaba el Departamento de Guerra y Seguridad Nacional, aparecen con ubicación en Tel Aviv. Así que la gente se pregunta, ¿somos ahora una nación ocupada? Por cierto, esta función ha existido en todas las plataformas de redes sociales chinas desde hace mucho tiempo. Cuando vas a cualquier sitio, no necesitas hacer clic en nada. En China, en todas las redes sociales, junto a tu nombre o nombre de cuenta, hay un pequeño marcador de ubicación. Así que parece que Elon Musk piensa que es una buena idea. Elon Musk es mucho por la economía china. Lo hace. Sí, su madre visita China con frecuencia. De todos modos, creo que fue él quien se dio cuenta de que esto es una función en las redes sociales chinas, así que la introdujo en X. Pero aún así, el hecho de que el Departamento de Seguridad Nacional apareciera, al menos durante un tiempo, como gestionado desde Tel Aviv, bueno, eso ya lo han cambiado, es bastante sorprendente si lo piensas. Sí. Que ellos están gestionando, bueno, ya sabes, que Israel está gestionando la seguridad nacional. Tienes toda la razón. Quiero decir, absolutamente. Y por cierto, también resulta que muchos de los comentaristas que operan en el ámbito mediático en nombre de Israel se encuentran en la India, lo cual es también muy notable. Quiero decir, es todo extraordinario. Pero no, tienes toda la razón. Sin duda, ha habido un gran cambio en contra de Israel entre el público estadounidense en general, pero aún no ha afectado las actitudes de la clase política estadounidense. Siguen siendo tan leales y tan vinculados a Israel como siempre. Así que, con el tiempo, quizás en 10 años, podríamos ver un cambio. Pero por el momento Estados Unidos sigue tan comprometido con Israel como siempre. Vale, el expediente Epstein, quiero decir, es el interminable expediente Epstein. Entonces, el FBI ha habido varios informes de que supuestamente están intentando desesperadamente tachar nombres en el expediente Epstein. Mi pregunta es,
¿Crees que Trump realmente eliminará todos los nombres de los republicanos y dejará solo a los demócratas? ¿No sería eso demasiado obvio? Well, you would have thought so. But nothing would. Bueno, lo habrías pensado, pero ya nada de esto me sorprendería. Los archivos de Epstein van a ser un problema persistente, un problema que supura en Estados Unidos durante muchos, muchos años. Así que la clase política está profundamente avergonzada por este asunto. El problema es que la clase trabajadora estadounidense está muy enfadada por ello. Y así tienes una fuerza imparable enfrentándose a un obstáculo inamovible. Va a ser una batalla enorme. Y lo que es como absurd es que cada vez más scoren destruir discretamente. More and more of these files are going to be quietly destroyed. Bueno, aún así ya hay mucho ahí fuera. Quiero decir, hay muchos nombres y en general sabemos lo que pasó, ¿no? Es solo que no hay una versión oficial ni rendición de cuentas. Vale, creo que ese es el mayor problema. Sabemos lo que hicieron, pero no les pasa nada a esas personas. Sí, absolutamente. Estoy de acuerdo. Tengo una pregunta. ¿Recuerdas cuando Obama se presentó a las elecciones? Hizo muchas promesas y en cuanto llegó al cargo se volvió como todos los demás. Ya sabes, simplemente otro político, aunque durante la campaña sonaba tan diferente. Y pasó lo mismo con Trump. Trump también hizo muchas promesas, como drenar el pantano, y ahora ha dado un giro completo de 180 grados en un tema tan importante para mucha gente: publicar el expediente Epstein y ser honesto al respecto. ¿Crees que personas como Obama y Trump, cuando estaban en campaña, engañaban intencionadamente a los votantes? ¿O eran sinceros en ese momento, realmente querían hacer algo, incluidas reformas serias, pero una vez en el cargo se dieron cuenta rápidamente de que era un trabajo demasiado difícil, con demasiada resistencia, y simplemente se adaptaron al sistema existente? Creo que en el caso de Obama fue cínico y estuvo engañando a la gente desde el principio, porque cambió de postura casi de inmediato. Quiero decir, le llevó tan poco tiempo pasar de un lado al otro que no puedo creer, ni por un momento, que alguna vez fuera realmente sincero respecto a algunas de las cosas que dijo durante la campaña. Pero en el caso de Trump, creo que es más complicado. Lo siento, pero Trump es un hombre muy complejo y también muy inseguro. Forma parte de la oligarquía estadounidense. Es multimillonario por herencia, por cierto, pero también gracias a sus contactos empresariales y todo eso. Es miembro de la clase dirigente estadounidense. Tiene todas esas conexiones y amigos dentro de la comunidad de donantes. Al mismo tiempo, estaba fuera. Durante la mayor parte de su vida, actuó fuera del sistema político. Nunca había ocupado un cargo electo antes de presentarse a la presidencia de los Estados Unidos. Así que es alguien que ha salido y ha hablado con gente de todo el país. Hace campaña y lo hace así. Creo que está dividido. En cierto modo quiere hacer cambios y quizás subestima lo difícil que es. Pero al mismo tiempo, no quiere hacer cambios tan radicales que socaven toda la posición de la clase dirigente a la que él mismo pertenece. Así que existe esta tensión dentro de Trump. Pero con cada mes que pasa, es el Trump de la clase dirigente el que va a imponerse sobre el Trump más democrático, por decirlo de alguna manera. Simplemente siento que hay un anhelo por parte del público estadounidense de una reforma. Quiero decir, en realidad, diría que ya desde cuando Bill Clinton se presentó, ¿verdad? Venía de Arkansas, un forastero, considerado un outsider en comparación con Bush padre. Era joven y diferente, y ya sabes, había mucha esperanza y cosas así. Pero, por supuesto, resultó ser una decepción. Y luego, incluso con W, se presentó como un tipo de político distinto. Los medios decían que era alguien con quien podrías tomarte una cerveza, que no era tan rígido ni tan desconectado como el tipo tradicional. Y, por supuesto, él también fue una decepción. Cuando llegó Obama, creo que la gente deseaba desesperadamente a alguien verdaderamente diferente, pero una y otra vez acaban decepcionados, ¿verdad?
Es tan frustrante, ¿sabes? Bueno, sí, es extremadamente frustrante. Quiero decir, te dice algo sobre la verdadera naturaleza de la política en Estados Unidos. Ya sabes, ¿qué dice la Constitución? Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, implica que es el pueblo quien tiene el poder en Estados Unidos. Pero vemos que la realidad es muy diferente, y eso resulta frustrante. Está generando un grado de disonancia y disfunción, porque por un lado, Estados Unidos promueve, tanto ante el mundo como ante sí mismo, esta imagen de ser una democracia, salvo que no lo es. Y los países que son tan disonantes, tan discordantes, se vuelven disfuncionales y con el tiempo acaban desmoronándose. Y hay una teoría. The New York Times publicó una serie de 5 partes sobre China. Pensé que harían un análisis realmente profundo o algo así, pero de nuevo fue una decepción. Mientras lo leía, parecía que no entendían del todo a China. Aún decían que fue un error suponer que una vez que China introdujera una economía de mercado con elementos capitalistas, se volvería más parecida a Occidente. Pero resulta que no es así. Y nunca analizaron por qué China no se convirtió en una democracia al estilo occidental, ¿verdad? Porque tiene sus propios problemas. Bueno, es un problema enorme. Tienes toda la razón. Quiero decir, son ciegos a sus propios problemas. También son ciegos respecto a China, en realidad. Quiero decir, la idea de que China, que es el país más antiguo del mundo y la civilización continua más antigua del mundo, lo cual es solo, ya sabes, un dato a mencionar, vaya de repente a decir, oh, Dios mío, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar de ser China y convertirnos en América. Sí, es simplemente ridículo, en realidad. Ahorita, tú no más desríeso, antes que se sea mi sprays. Nunca me yu eso, no mames. I never imagined that for one moment. Sí, pero hay mucha gente en Occidente que sí lo hizo. Creo que en parte es porque quieren ver, por ejemplo, elecciones en China, porque en el fondo piensan que las elecciones son fáciles de controlar para ellos. Pueden meterse en las elecciones, manipularlas y conseguir a la gente que les gusta, a los que pueden controlar fácilmente. Eso es exactamente lo que quieren. Quiero decir, lo creen absolutamente. Eso es exactamente lo que piensan. Sí, y nunca lo admiten. Dijeron, oh, fue un error creer eso. Pero China nunca adoptó nuestro estilo de democracia. Bueno, eso es porque queréis controlar a China. Bueno, nunca se hicieron algo más fundamental. Piensan los propios chinos. Sí. ¿Qué sistema preferirían? Puede que no sea el sistema occidental. Por supuesto, eso se impugna en Estados Unidos. Sí, sigue siendo impensable, incluso después de, ya sabes, tanto tiempo, después de todo lo que ha pasado. Sí. Pensarías que a estas alturas estarían reflexionando, haciendo un análisis profundo e intentándolo, pero no parecen interesados en eso. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿América siendo autocrítica? Imposible. Vale, de acuerdo. Hablemos de nuevo el próximo miércoles. Miércoles. Estoy aquí. Todo está bien. Podemos hablar entonces. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Adiós.